Página 8. ¿Por qué trabajar? Argumentos a favor de la sociedad del ocio, de David Graeber, 1983. 2.0. En alabanza de la pereza. Bertrand Russell, 1872-1970, fue uno de los filósofos y matemáticos británicos más famosos del siglo XX. Este conocido ensayo fue publicado por primera vez por Harper's Magazine, Estados Unidos, en 1932. Hemos omitido lo que el propio autor denominó solo preliminar, alrededor del 10%, pero incluimos todo lo que Russell quería decir, con toda seriedad. 90%. Se está haciendo mucho daño en el mundo moderno por la creencia en la virtud del trabajo, y que el camino hacia la felicidad y la prosperidad se encuentra en una disminución organizada del trabajo. En primer lugar, ¿qué es el trabajo? El trabajo es de dos tipos. Primero, alterar la posición de la materia en o cerca de la superficie de la Tierra en relación con otra materia similar. Segundo, decirle a otras personas que lo hagan, que alteren esa posición. El primer tipo es desagradable y mal pagado, el segundo es agradable y muy bien pagado. El segundo tipo es susceptible de extensión indefinida, no solo hay quienes dan órdenes, sino quienes dan consejos sobre qué órdenes deben darse. Por lo general, dos tipos de consejos opuestos son dados simultáneamente por dos cuerpos organizados de hombres. Esto se llama política. La habilidad requerida para este tipo de trabajo no es el conocimiento de los temas sobre los que se da el consejo, sino el conocimiento del arte de hablar y escribir persuasivamente, es decir, de la publicidad. TV escribe. Los que ordenan, dirigen, organizan, son pura labia. A veces, no saben ni pizca de lo que están dirigiendo. A estos, se les llama capataces, supervisores, líderes, gerentes. Y detrás de ellos, o encima de ellos, están otros más arriba en el organigrama, escupiendo saliva. Graeber escribe. En toda Europa, aunque no en América, existe una tercera clase de hombres, más respetados que cualquiera de las clases de trabajadores. Hay hombres que, a través de la propiedad de la tierra, pueden hacer pagar a otros el privilegio de poder existir y trabajar. Estos terratenientes están ociosos y, por lo tanto, se espera que usted los elogie. Desgraciadamente, su ociosidad solo es posible gracias a la laboriosidad de los demás. De hecho, su deseo de una ociosidad cómoda es históricamente la fuente de todo el evangelio del trabajo. Lo último que han deseado es que otros sigan su ejemplo. TV escribe. Un ejemplo de esta aberración, es el afán del pastor de una congregación o iglesia, nada hace, solo declara sandeces, y vive del trabajo de los feligreses. Es una vergüenza. Graeber escribe. Desde el comienzo de la civilización hasta la revolución industrial, un hombre podía, por regla general, producir con trabajo duro poco más de lo que necesitaba para su subsistencia y la de su familia, aunque su esposa trabajaba por lo menos tanto como él, y los niños añadían su trabajo tan pronto como tenían la edad suficiente para hacerlo. El pequeño excedente por encima de las necesidades básicas no se dejaba a quienes lo producían, sino que se lo apropiaban los guerreros y los sacerdotes. En tiempos de hambruna no había excedente. Los guerreros y sacerdotes, sin embargo, todavía se aseguraron su subsistencia tanto como en otros tiempos, con el resultado de que muchos de los trabajadores murieron de hambre. Este sistema persistió en Rusia hasta 1917 y aún persiste en Oriente. En Inglaterra, a pesar de la revolución industrial, se mantuvo con toda su fuerza durante las guerras napoleónicas, y hasta hace 100 años, cuando la nueva clase de fabricantes tomó el poder. Respecto a la Rusia de 1917, desde entonces, miembros del Partido Comunista siguen viviendo con el privilegio de los guerreros y sacerdotes. Los líderes no son tocados por la austeridad.
TV escribe. No hay diferencia en el estilo de vida, entre un líder comunista o uno capitalista. Ambos, son partidarios del parasitismo. Todo el político es lo que hace, vivir como parásito a costillas de los ciudadanos. 2. En Estados Unidos, el sistema llegó a su fin con la revolución, excepto en el sur, donde persistió hasta la guerra civil. Un sistema que duró tanto tiempo y terminó tan recientemente ha dejado naturalmente una profunda huella en los pensamientos y opiniones de los hombres. Mucho de lo que damos por sentado sobre la conveniencia del trabajo se deriva de este sistema y, al ser preindustrial, no está adaptado al mundo moderno. La técnica moderna ha hecho posible que el ocio, dentro de unos límites, no sea una prerrogativa de pequeñas clases privilegiadas, sino un derecho distribuido uniformemente en toda la comunidad. La moralidad del trabajo es la moralidad de los esclavos, y el mundo moderno no necesita la esclavitud. Es obvio que, en las comunidades primitivas, los campesinos, abandonados a sí mismos, no se habrían desprendido del escaso excedente con el que subsistían los guerreros y los sacerdotes, sino que habrían producido menos o consumido más. Al principio, la pura fuerza los obligó a producir y desprenderse del excedente. Gradualmente, sin embargo, fue posible inducir a muchos de ellos a aceptar una ética según la cual era su deber trabajar duro, aunque parte de su trabajo fuera para ayudar a otros en la ociosidad. Por este medio se redujo la cantidad de compulsión requerida y se redujeron los gastos del gobierno. Hasta el día de hoy, el 99% de los asalariados británicos se sentirían realmente escandalizados si se propusiera que el rey no debería tener ingresos superiores a los de un trabajador. La concepción del deber, hablando históricamente, ha sido un medio utilizado por quienes detentan el poder para inducir a otros a vivir para los intereses de sus amos más que para los suyos propios. Por supuesto, los detentadores del poder se ocultan este hecho a sí mismos arreglándoselas para creer que sus intereses son idénticos a los intereses más amplios de la humanidad. A veces esto es cierto. Los propietarios de esclavos atenienses, por ejemplo, empleaban parte de su tiempo libre en hacer una contribución permanente a la civilización que hubiera sido imposible bajo un sistema económico justo. El ocio es esencial para la civilización, y en tiempos pasados el ocio para unos pocos solo era posible gracias al trabajo de muchos. Pero sus trabajos fueron valiosos, no porque el trabajo sea bueno, sino porque el ocio es bueno. Y con la técnica moderna sería posible distribuir el ocio con justicia sin dañar la civilización. La técnica moderna ha hecho posible disminuir enormemente la cantidad de trabajo requerido para asegurar las necesidades de la vida para todos. Esto se hizo evidente durante la guerra. En ese momento, todos los hombres de las Fuerzas Armadas, todos los hombres y mujeres dedicados a la producción de municiones, todos los hombres y mujeres dedicados al espionaje, la propaganda bélica o los cargos gubernamentales relacionados con la guerra fueron retirados de la ocupación productiva. 3. A pesar de esto, el nivel general de bienestar físico entre los asalariados no calificados del lado de los aliados fue más alto que antes o después. El significado de este hecho fue ocultado por las finanzas. El endeudamiento hizo parecer como si el futuro estuviera alimentando el presente. Pero eso, por supuesto, hubiera sido imposible. Un hombre no puede comer una hogaza de pan que aún no existe. La guerra demostró de manera concluyente que, mediante la organización científica de la producción, es posible mantener a las poblaciones modernas en condiciones justas con una pequeña parte de la capacidad de trabajo del mundo moderno. Si, al final de la guerra, se hubiera conservado la organización científica, que se había creado para liberar a los hombres para la lucha y el trabajo con municiones, y las horas de trabajo se hubieran reducido a 4, todo habría ido bien. En lugar de eso, se restauró el antiguo caos,
Aquellos cuyo trabajo se exigía fueron obligados a trabajar muchas horas, y el resto se dejó morir de hambre como desempleados. ¿Por qué? Porque el trabajo es un deber, y un hombre no debe recibir salario en proporción a lo que ha producido, sino en proporción a su virtud ejemplificada por su laboriosidad. Esta es la moral del Estado esclavista, aplicada en circunstancias totalmente diferentes a aquellas en las que surgió. No es de extrañar que el resultado haya sido desastroso. Tomemos una ilustración. Supongamos que, en un momento dado, cierto número de personas se dedican a la fabricación de alfileres. Hacen tantos alfileres como el mundo necesita, trabajando, digamos, 8 horas al día. Alguien hace un invento por el cual el mismo número de hombres puede hacer el doble de alfileres que antes. Pero el mundo no necesita el doble de alfileres, los alfileres ya son tan baratos que difícilmente se comprarán más a un precio más bajo. En un mundo sensato, todos los involucrados en la fabricación de alfileres trabajarían 4 horas en lugar de 8, y todo lo demás seguiría como antes. Pero en el mundo real esto se consideraría desmoralizador. Los hombres todavía trabajan 8 horas, hay demasiados alfileres, algunos empleadores quiebran y la mitad de los hombres que antes se dedicaban a hacer alfileres se quedan sin trabajo. Al final, hay tanto ocio como en el otro plan, pero la mitad de los hombres están totalmente ociosos mientras que la otra mitad todavía está sobrecargada de trabajo. De esta manera, se asegura que el ocio ineludible causará miseria a todos en lugar de ser una fuente universal de felicidad. ¿Se puede imaginar algo más loco? La idea de que los pobres deberían tener tiempo libre siempre ha chocado con los ricos. TV escribe. El tiempo libre, el ocio es muy peligroso contra el orden socioeconómico, porque si el pobre usa el tiempo libre para instruirse, ya no sería una oveja o ganado, al cual se le puede explotar de manera impune. Mas, nada hay que temer. Si el obrero tiene tiempo libre, lo utiliza para puras idioteces. Se va al billar, al bar, a la cantina, a la playa o a la iglesia. Graeber escribe. En Inglaterra, a principios del siglo XIX, 15 horas era el trabajo diario ordinario de un hombre. Los niños a veces hacían lo mismo, y muy comúnmente lo hacían 12 horas al día. Cuando los entrometidos sugirieron que tal vez estas horas eran bastante largas, se les dijo que el trabajo evitaba que los adultos bebieran y los niños hicieran travesuras. Cuando yo era niño, poco después de que los obreros urbanos adquirieran el voto, se establecieron por ley ciertos días festivos, con gran indignación de las clases altas. Recuerdo haber escuchado a una anciana duquesa decir, ¿qué quieren los pobres con las vacaciones? Deberían trabajar. No es sano que estén ahí vagando como haraganes. La gente hoy en día es menos franca, pero el sentimiento persiste y es la fuente de gran parte de nuestra confusión económica. 4. Consideremos, por un momento, la ética del trabajo con franqueza, sin supersticiones. Todo ser humano, por necesidad, consume, en el curso de su vida, una cierta cantidad del producto del trabajo humano. Suponiendo, como podemos, que el trabajo es en general desagradable, es injusto que un hombre consuma más de lo que produce. Por supuesto, puede proporcionar servicios en lugar de mercancías, como un médico, por ejemplo, pero debe proporcionar algo a cambio de su comida y alojamiento. En esta medida debe admitirse el deber de trabajo, pero solo en esta medida. No me detendré en el hecho de que, en todas las sociedades modernas fuera de la URSS, muchas personas escapan incluso a este mínimo de trabajo, a saber, todos los que heredan dinero y todos los que se casan con dinero. No creo que el hecho de que a estas personas se les permita estar ociosas sea tan dañino como el hecho de que se espere que los asalariados trabajen en exceso o pasen hambre.
Si el asalariado ordinario trabajara 4 horas al día, habría suficiente para todos y no habría desempleo, suponiendo una cierta cantidad muy moderada de organización sensata. Esta idea escandaliza a los acomodados, porque están convencidos de que los pobres no sabrían utilizar tanto ocio. En Estados Unidos, los hombres a menudo trabajan muchas horas incluso cuando ya están bien. Tales hombres, naturalmente, están indignados ante la idea del ocio para los asalariados, excepto como el castigo severo del desempleo. De hecho, les desagrada el ocio incluso para sus hijos. Por extraño que parezca, aunque desean que sus hijos trabajen tan duro que no tengan tiempo para ser civilizados, no les importa que sus esposas e hijas no tengan ningún trabajo. La admiración es no por la inutilidad, que en una sociedad aristocrática se extiende a ambos sexos, en una plutocracia se limita a las mujeres. Esto, sin embargo, no hace que esté más de acuerdo con el sentido común. El uso sabio del ocio, hay que admitirlo, es un producto de la civilización y la educación. Un hombre que ha trabajado muchas horas toda su vida se aburrirá si de repente se vuelve ocioso. Algunos, en el colmo de la estulticia, se retiran, se jubilan y mueren por no tener algo que hacer. Pero sin una cantidad considerable de tiempo libre, el hombre se ve privado de muchas de las mejores cosas. Ya no hay ninguna razón por la que el grueso de la población deba sufrir esta privación. Solo un ascetismo necio, por lo general vicario, nos hace seguir insistiendo en trabajar en cantidades excesivas ahora que ya no existe la necesidad. En el nuevo credo que controla el gobierno de Rusia, aunque hay mucho que es muy diferente de la enseñanza tradicional de Occidente, hay algunas cosas que no han cambiado. La actitud de las clases gobernantes, y especialmente de quienes hacen propaganda educativa, sobre el tema de la dignidad del trabajo, es casi exactamente la que las clases gobernantes del mundo siempre han predicado a los llamados pobres honestos. La laboriosidad, la sobriedad, la disposición a trabajar muchas horas por ventajas lejanas, incluso la sumisión a la autoridad, todo esto reaparece. Además, la autoridad todavía representa la voluntad del gobernante del universo, quien, sin embargo, ahora recibe un nuevo nombre: materialismo dialéctico. La victoria del proletariado en Rusia tiene algunos puntos en común con la victoria de las feministas en algunos otros países. Durante siglos, los hombres habían concedido la santidad superior de las mujeres y las habían consolado de su inferioridad sosteniendo que la santidad es más deseable que el poder. Finalmente, las feministas decidieron que tendrían ambas, ya que las pioneras entre ellas creían todo lo que los hombres les habían dicho sobre la conveniencia de la virtud, pero no lo que les habían dicho sobre la inutilidad del poder político. Algo similar ha sucedido en Rusia con respecto al trabajo manual. Durante siglos, los ricos y sus aduladores han escrito en alabanza del trabajo honesto, han elogiado la vida sencilla, han profesado una religión que enseña que es mucho más probable que los pobres vayan al cielo que los ricos y, en general, han intentado hacer creer a los trabajadores manuales que hay una nobleza especial en alterar la posición de la materia en el espacio, al igual que los hombres intentaron hacer creer a las mujeres que derivaban una nobleza especial de su esclavitud sexual. Mateo 19, 23-30. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que una soga pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. En Rusia, toda esta enseñanza sobre la excelencia del trabajo manual se ha tomado en serio, con el resultado de que el trabajador manual es más honrado que nadie. A tal grado les han lavado el cerebro, que esos proletarios no ven el truco, y lamen la mano del sistema explotador. Lo que son, en esencia, llamamientos avivadores se hacen, pero no para los viejos propósitos, se hacen para asegurar trabajadores de choque para tareas especiales.
el trabajo manual es el ideal que se presenta ante los jóvenes y es la base de toda enseñanza ética. Por el momento, posiblemente, todo esto sea para bien. Un país grande, lleno de recursos naturales, espera desarrollo y tiene que desarrollarse con muy poco uso de crédito. En estas circunstancias, el trabajo duro es necesario y es probable que traiga una gran recompensa. Pero, ¿qué sucederá cuando se alcance el punto en que todos puedan estar cómodos sin trabajar muchas horas? 5. En Occidente, tenemos varias formas de abordar este problema. No tenemos ningún intento de justicia económica, por lo que una gran proporción del producto total va a una pequeña minoría de la población, muchos de los cuales no trabajan en absoluto. Debido a la ausencia de un control central sobre la producción, producimos montones de cosas que no queremos y ni necesitamos. Mantenemos ociosa a un gran porcentaje de la población activa, porque podemos prescindir de su trabajo haciendo trabajar en exceso a los demás. Cuando todos estos métodos resultan inadecuados, tenemos una guerra, hacemos que un número de personas fabriquen explosivos de alta potencia, y que otros los exploten, como si fuéramos niños que acabaran de descubrir los fuegos artificiales. TV escribe. Con el recurso de la guerra, las economías se ajustan y se benefician los ricos, surgen nuevos ricos, y siguen apareciendo más pobres, en manadas. Graeber escribe. Mediante una combinación de todos estos recursos conseguimos, aunque con dificultad, mantener viva la noción de que una gran cantidad de trabajo manual severo debe ser la suerte del hombre medio. Es como asegurar que la vida de un humano desposeído es similar a la de una bestia de carga, que debe desquitar lo que se come. En Rusia, debido a una mayor justicia económica y un control central sobre la producción, el problema deberá resolverse de otra manera. La solución racional sería, tan pronto como se puedan proporcionar a todos las necesidades y comodidades elementales, reducir gradualmente las horas de trabajo, dejando que el voto popular decida, en cada etapa, si se prefiere más ocio o más bienes. Pero, habiendo enseñado la virtud suprema del trabajo duro, es difícil ver cómo las autoridades pueden aspirar a un paraíso en el que habrá mucho ocio y poco trabajo. Parece más probable que encuentren esquemas continuamente nuevos, mediante los cuales el ocio presente se sacrificará a la productividad futura. Recientemente leí acerca de un ingenioso plan presentado por ingenieros rusos para calentar el Mar Blanco y las costas del norte de Siberia, construyendo una presa en el Mar de Kara. Un proyecto admirable, pero susceptible de posponer la comodidad del proletariado durante una generación, mientras la nobleza del trabajo se muestra en medio de los campos de hielo y las tormentas de nieve del océano Ártico. Este tipo de cosas, si suceden, serán el resultado de considerar la virtud del trabajo duro como un fin en sí mismo, más que como un medio para un estado de cosas en el que ya no es necesario. El hecho es que mover la materia, mientras que una cierta cantidad de ella es necesaria para nuestra existencia, enfáticamente no es uno de los fines de la vida humana. Para mover un fardo de leña se recurre a la fuerza bruta de un asno. Si lo fuera, mover las manos en un trabajo como algo elemental, tendríamos que considerar a todos los peones superiores a Shakespeare. Hemos sido engañados en este asunto por dos causas. Uno es la necesidad de contentar a los pobres, que ha llevado a los ricos, durante miles de años, a predicar la dignidad del trabajo, cuidándose ellos mismos de no ser dignos a este respecto. El otro es el nuevo placer en el mecanismo, que nos hace deleitarnos con los cambios asombrosamente inteligentes que podemos producir en la superficie de la Tierra. Ninguno de estos motivos tiene un gran atractivo para los trabajadores reales. Si le preguntas qué cree que es lo mejor de su vida, no es probable que responda, disfruto del trabajo manual porque me hace sentir que estoy cumpliendo con la tarea más noble del hombre, y porque me gusta pensar cuánto puede transformar el hombre su planeta.
Es cierto que mi cuerpo exige periodos de descanso, que debo llenar lo mejor que pueda, pero nunca estoy tan feliz como cuando llega la mañana y puedo volver al trabajo del que brota mi contentamiento. Por mi empresa todo, me pongo la camiseta, y estoy orgulloso de que los patrones me permitan trabajar con ellos. Nunca he oído a los trabajadores decir este tipo de cosas. Consideran el trabajo, como debe ser considerado, un medio necesario para ganarse la vida, y es de sus horas de ocio de donde derivan la felicidad que pueden disfrutar. Se dirá que, aunque un poco de ocio es agradable, los hombres no sabrían cómo llenar sus días si solo tuvieran 4 horas de trabajo de las 24. En la medida en que esto sea cierto en el mundo moderno, es una condena de nuestra civilización. No habría sido cierto en ningún periodo anterior. Anteriormente había una capacidad para la alegría y el juego que ha sido hasta cierto punto inhibida por el culto a la eficiencia. 6. El hombre moderno piensa que todo debe hacerse por otra cosa, y nunca por sí mismo. Las personas serias, por ejemplo, condenan continuamente el hábito de ir al cine y nos dicen que lleva a los jóvenes a la delincuencia. Pero todo el trabajo que se dedica a la producción de un cine es respetable, porque es trabajo y porque genera un beneficio económico. La noción de que las actividades deseables son aquellas que generan ganancias ha puesto todo patas arriba. El carnicero que os da carne y el panadero que os da pan son dignos de elogio, porque están ganando dinero, pero cuando disfrutas de la comida que te han provisto, eres meramente frívolo, a menos que comas solo para obtener fuerzas para tu trabajo. En términos generales, se sostiene que obtener dinero es bueno y gastarlo es malo. Al ver que son dos lados de una transacción, esto es absurdo. Uno podría sostener que las llaves son buenas, pero los ojos de cerradura son malos. Cualquier mérito que pueda haber en la producción de bienes debe derivarse enteramente de la ventaja que se obtiene al consumirlos. El individuo, en nuestra sociedad, trabaja con fines lucrativos, pero la finalidad social de su trabajo reside en el consumo de lo que produce. Es este divorcio entre el propósito individual y social de la producción lo que hace que sea tan difícil para los hombres pensar con claridad en un mundo en el que la obtención de ganancias es el incentivo para la industria. Pensamos demasiado en la producción y demasiado poco en el consumo. Un resultado es que damos muy poca importancia al disfrute y la simple felicidad, y que no juzguemos la producción por el placer que da al consumidor. Cuando sugiero que las horas de trabajo se reduzcan a 4, no quiero dar a entender que todo el tiempo restante se deba gastar necesariamente en pura frivolidad. Me refiero a que el trabajo de 4 horas al día debería dar derecho a un hombre a las necesidades y comodidades elementales de la vida, y que el resto de su tiempo debería ser suyo para usarlo como mejor le parezca. Es una parte esencial de cualquier sistema social de este tipo que la educación se lleve más allá de lo que generalmente se hace en la actualidad, y deba apuntar, en parte, a proporcionar gustos que permitan al hombre usar el ocio inteligentemente. No estoy pensando principalmente en el tipo de cosas que se considerarían intelectuales. Las danzas campesinas se han extinguido excepto en las zonas rurales remotas, pero los impulsos que hicieron que se cultivaran aún deben existir en la naturaleza humana. Los placeres de las poblaciones urbanas se han vuelto principalmente pasivos: ir al cine, ver partidos de fútbol, escuchar la radio, etc. Esto resulta del hecho de que sus energías activas están totalmente absorbidas por el trabajo. Si tuvieran más tiempo libre, volverían a disfrutar de los placeres en los que tomaban parte activa. En el pasado, había una pequeña clase ociosa y una clase obrera más numerosa. La clase ociosa disfrutó de ventajas para las que no había base en la justicia social. Esto necesariamente la hizo opresiva, limitó sus simpatías y la llevó a inventar teorías para justificar sus privilegios. Estos hechos disminuyeron mucho su excelencia, pero a pesar de este inconveniente aportó casi la totalidad de lo que llamamos civilización.
Cultivó las artes y descubrió las ciencias, escribió los libros, inventó las filosofías y refinó las relaciones sociales. Incluso la liberación de los oprimidos se ha inaugurado habitualmente desde arriba. Sin la clase ociosa, la humanidad nunca habría salido de la barbarie. El método de una clase ociosa hereditaria sin deberes fue, sin embargo, extraordinariamente derrochador. A ninguno de los miembros de la clase se le había enseñado a ser industrioso, y la clase en su conjunto no era excepcionalmente inteligente. La clase podría producir un Darwin, pero contra él había que poner decenas de miles de caballeros del campo que nunca pensaron en nada más inteligente que cazar zorros y castigar a los cazadores furtivos. En la actualidad, se supone que las universidades deben proporcionar, de manera más sistemática, lo que la clase ociosa proporcionó accidentalmente y como subproducto. Esta es una gran mejora, pero tiene ciertos inconvenientes. La vida universitaria es tan diferente de la vida en el mundo en general que los hombres que viven en un ambiente académico tienden a ignorar las preocupaciones y problemas de los hombres y mujeres comunes. Además, sus formas de expresarse suelen ser tales que privan a sus opiniones de la influencia que deberían tener sobre el público en general. Otra desventaja es que en las universidades los estudios están organizados, y el hombre que piensa en alguna línea original de investigación probablemente se desanime. Las instituciones académicas, por lo tanto, por útiles que sean, no son guardianes adecuados de los intereses de la civilización en un mundo donde todos, fuera de sus muros, están demasiado ocupados para actividades no utilitarias. 7. En un mundo en el que nadie esté obligado a trabajar más de 4 horas al día, toda persona que posea curiosidad científica podrá satisfacerla, y todo pintor podrá pintar sin morir de hambre, por excelentes que sean sus cuadros. Los jóvenes escritores no estarán obligados a llamar la atención con sensacionalistas cacharros, con miras a adquirir la independencia económica necesaria para las obras monumentales, para las que, llegado el momento, habrán perdido el gusto y la capacidad. Los hombres que en su trabajo profesional se hayan interesado por alguna fase de la economía de gobierno, podrán desarrollar sus ideas sin el desapego académico que hace que la labor de los economistas universitarios parezca muchas veces carente de realidad. Los médicos tendrán tiempo para aprender sobre el progreso de la medicina, los maestros no lucharán exasperadamente para enseñar con métodos rutinarios cosas que aprendieron en su juventud, que en el intervalo pueden haber resultado ser falsas. Sobre todo, habrá alegría y alegría de vivir, en lugar de nerviosismo, cansancio y dispepsia. El trabajo exigido será suficiente para hacer placentero el ocio, pero no lo suficiente para producir agotamiento. Dado que los hombres no estarán cansados en su tiempo libre, no exigirán solo las diversiones pasivas e insípidas. Al menos el 1% probablemente dedicará el tiempo no dedicado a su trabajo profesional a actividades de cierta importancia pública y, dado que no dependerán de estas actividades para su sustento, su originalidad no se verá obstaculizada y no habrá necesidad de ajustarse a los estándares establecidos por los expertos mayores. Pero no solo en estos casos excepcionales aparecerán las ventajas del ocio. Los hombres y mujeres ordinarios, al tener la oportunidad de una vida feliz, se volverán más amables y menos perseguidores y menos inclinados a ver a los demás con recelo. El gusto por la guerra se extinguirá, en parte por eso, y en parte porque implicará un trabajo largo y duro para todos. La buena naturaleza es, de todas las cualidades morales, la que más necesita el mundo, y la buena naturaleza es el resultado de la comodidad y la seguridad, no de una vida de ardua lucha. Los modernos métodos de producción nos han brindado la posibilidad de tranquilidad y seguridad para todos. Hemos elegido, en cambio, tener exceso de trabajo para algunos y hambre para otros. Hasta ahora hemos seguido siendo tan enérgicos como antes de que existieran las máquinas. En esto hemos sido necios,
pero no hay razón para seguir siendo necios para siempre. Página 15.